Estamos aquí en el set de Perú 21 con Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Aquí estamos para conversar sobre este importante tema de interés nacional. Es importante que el Poder Judicial haya sentado hoy día posición sobre la responsabilidad que tuvo Pedro Castillo en este golpe de Estado. Yo creo que sí, yo creo que es importante que en un país como el nuestro, en donde estamos intentando construir un verdadero Estado constitucional, que es un Estado de respeto a la Constitución y a las normas que ella contiene, el Poder Judicial sancione a quien, no obstante haber recibido la confianza del electorado y haber jurado respetar, cumplir y hacerla cumplir la Constitución, la violó, la traicionó y rompió el orden constitucional. Al respecto, ya el Tribunal Constitucional, en una sentencia dictada en un proceso de habeas corpus promovido a favor del expresidente Castillo, ha dejado claramente sentado que el acto mediante el cual él rompe el orden constitucional, producido el 7 de diciembre del año 2022, lo colocó ipso iure al margen de la Constitución, y que la declaración de vacancia que se produjo ese mismo día en el Congreso no fue constitutiva de la vacancia, sino fue declarativa de la vacancia. Y por lo tanto, el señor se colocó fuera del orden constitucional por propia decisión, siendo testigo todo el país y en un acto de indiscutible flagrancia. Y por lo tanto, creo yo que lo que hace esta sentencia, ya enfocando el tema desde el punto de vista penal, es confirmar una sanción a quien traicionó la voluntad popular, a quien traicionó la Constitución y traicionó el orden constitucional. Y creo que está muy bien que se sancione, y creo además que debe esta sentencia ser un ejemplo de lo que no debe ocurrir y de lo que le puede pasar a quien se atreva a aspirar a la presidencia y luego traicione el mandato popular. Porque la única forma de construir democracia es respetando las reglas de la democracia y no traicionándolas, como en este caso ocurrió. Se ha detallado una serie de coordinaciones, órdenes antes, durante y después del golpe de Estado por parte del Poder Judicial. Se ha hablado de testimonios claves en este proceso y que además dan como resultado estos 11 años, 5 meses y 15 días de sentencia contra Pedro Castillo. Sin embargo, se pone la misma pena Pedro Castillo, siendo él en su momento el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, en comparación de Betsy Chávez, que era premier, y Willy Huerta, que era ministro del Interior. ¿Debió de recibir una pena mayor? Bueno, la respuesta a esa pregunta implica que conozcamos el texto íntegro de la resolución, lo cual en este momento no tenemos a la mano, y que analicemos los detalles de la participación de cada uno de los involucrados. Porque en el ámbito penal la responsabilidad es individual y habrá que determinar qué grado de participación tuvo cada uno de los involucrados. Es evidente que el que tiene mayor grado de responsabilidad es el expresidente Castillo, no solamente porque era el presidente, sino porque era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque personificaba a la nación y porque representaba a la nación. Ahora, ¿qué participación tuvieron los otros agentes en el hecho delictuoso? Es algo que hay que analizar con mucha prolijidad. En todo caso, también es importante señalar que esta sentencia puede ser objeto de apelación por parte no solamente de los involucrados, sino del propio Ministerio Público, que es el que promovió la acción penal pública, y será en una segunda instancia donde pueda debatirse con mayor amplitud y pueda evaluarse si las penas han sido correctas o pueden moverse para arriba o para abajo, dependiendo de la responsabilidad de los involucrados. Y en ese sentido, doctor Blume, aquí se ha analizado a profundidad la participación de cada una de las personas. Tal es así que se dice que se ha comprobado el delito de tentativa de rebelión y posterior conspiración, que eran los dos delitos que se había imputado. Es importante entonces lo que hoy día deja este resultado y que debería confirmarse en segunda instancia.
Yo creo que sí, yo creo que es indiscutible. Mire, más allá de las sutilezas interpretativas, yo recuerdo mucho las reflexiones de un jurista, Recasén Siches, que hablando del rol del juez, porque yo fui juez durante 8 años del Tribunal Constitucional, él decía, siente dónde está la razón, la justicia y el derecho, y luego argumenta las razones jurídicas que amparan esa sensación, porque la justicia es, en principio, una cuestión vivencial. El juez que es sensible, que tiene criterio, que es ponderado, que es objetivo, analiza el caso y siente. Entonces yo, digamos, ya no soy juez constitucional, pero he quedado con esa costumbre de ver los temas desde un punto de vista, primero, digamos, vivencial. Y es evidente para mí que lo que hizo el señor Castillo, más allá de cualquier argumentación de orden legal, fue un grotesco rompimiento del orden constitucional, un acto de felonía, es decir, de traición al mandato popular, y reviste la mayor gravedad posible. Y por lo tanto, las figuras legales habrá que tomarlas en su, digamos, en su dimensión en cada caso. De otro lado, yo creo que es importante lo que dijo el tribunal, porque el tribunal y sienta acá una situación que pocos han advertido. Dice, la vacancia se produjo cuando el señor Castillo rompió el orden constitucional y se produjo en términos fácticos automáticamente porque se apartó del mandato constitucional. Lo que hizo el Congreso después fue declarar aquello que jurídicamente ya se había producido. Y yo diría que si esto analógicamente lo aplicamos como raciocinio general a lo que viene aconteciendo en el proceso penal, es evidente que ha habido infracción penal. Es evidente. Y esa infracción penal se ha dado por esa actuación. Ahora, la figura típica hay que analizarla y ahí está la labor de los jueces que tienen que interpretar. Pero esas figuras típicas están hechas bajo una, digamos, una idea del legislador de cuál es la situación que se va a producir, o sea, en base a un supuesto del legislador. Pero muchas veces la realidad supera lo que yo denomino la previsión normativa del legislador y por eso el juez tiene una labor interpretativa. Tiene que ver la norma, tiene que ver los hechos, tiene que ver si estos hechos se encuadran en la norma y tiene que construir una argumentación que le permita hacer justicia. Y yo creo que para quien analice este tema con objetividad es evidente que ha habido rompimiento del orden constitucional y ha habido comisión de hecho delictuoso, más allá de todas las elucubraciones técnicas que podemos construir. Por supuesto que sí. Hay quienes dicen que son simpatizantes de Pedro Castillo, que podría salir libre por buen comportamiento. ¿Usted cree que se le puede reducir la pena por esto? Bueno, habrá ¿En que este ver, delito? Mire, yo no soy penalista, yo soy constitucionalista, pero habrá que ver las reglas que rigen la mecánica de la redención de la pena por el trabajo, por el buen comportamiento. Hay delitos en los que esa figura se admite y otros en que no se admite. Eso habría que verlo al detalle. Yo en este momento no tengo los elementos de juicio suficientes para determinarlo, pero en ese sentido habrá que ceñirse a lo que manda la legislación penal y específicamente la legislación procesal penal. Claro, porque si nosotros nos ponemos en ese contexto y estamos hablando de una persona que ha causado un golpe de Estado, estamos hablando de un hecho gravoso y por eso está siendo en esos momentos sentenciado, ¿qué beneficios sí podría obtener y qué no? Eso también lo tiene que leer la sala en su íntegro el día 4 de diciembre, que se va a hacer la lectura completa de la sentencia. Evidentemente, y además sopesar el grado de responsabilidad y la actitud intencional y dolosa que puede haber en cada caso. O sea, el derecho penal pues analiza la responsabilidad individual a la luz de los hechos y a la luz del comportamiento individualizado de cada sujeto activo de la comisión del hecho delictuoso, como decimos los abogados. ¿Y usted cree que ya luego de esta sentencia ya se allana el camino y de advertencia para futuros políticos que quieran aspirar a tener un hecho como este? Yo creo que sí, y yo creo además que hay otra situación que tenemos que ponderar y sopesar.
Cuando el señor Castillo hace la declaración pública de romper el orden constitucional, de instalar lo que denominó un gobierno excepcional, que fue el 7 de diciembre del año 2022, se produjo un hecho extraordinariamente importante para mí desde el punto de vista constitucional, porque esta proclama no fue recogida ni por la ciudadanía, ni por las instituciones, y fuimos testigos cómo inmediatamente después surgieron voces de personajes y voces de instituciones. Allí estuvo el Tribunal Constitucional que dijo no se acata, hay un rompimiento del orden constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, grupos de expresión, colegios de abogados, municipalidades, gobiernos regionales. Es decir, casi unánimemente toda la institucionalidad, aún incipiente y en proceso de construcción, que hay en el Perú, se levantó y dijo: queremos mantener la democracia, queremos mantener el orden constitucional. Y ese es un hecho muy importante y muy trascendente en la historia del Perú republicano, porque el usurpador del poder, quien rompía el orden constitucional, fue parado por estas instituciones que salieron al frente y dijeron no cohonestamos con el delito ni con lo que usted pretende, no estamos de acuerdo. Y eso creo que es muy importante. Creo que debería el Perú explotarlo internacionalmente para demostrar que en el Perú, a pesar de los sinsabores, marchas y contramarchas, sigue la democracia, y eso es lo más importante. Vamos construyéndonos como un Estado constitucional. Y la justicia está haciendo su trabajo finalmente. Y la justicia está haciendo su trabajo porque, mire, es curioso observar. Tenemos varios presidentes no solamente procesados, sino sentenciados. Y yo creo que un país que tiene una justicia con todos los problemas que le pueden imputar al Poder Judicial y los cuestionamientos, y yo a veces también, y otros comentaristas, pero en el terreno objetivo, este Poder Judicial ha sido capaz de procesar, respetando derechos fundamentales, a presidentes de la República, condenarlos y mantenerlos en prisión. Es decir, aquí la impunidad va reduciendo su ámbito y los sinvergüenzas, mafiosos, delincuentes, que creen que por el camino torcido se llega a cumplir los objetivos, están bien notificados. El Perú está aprendiendo a sancionar a quienes actúan al margen de la ley. Y esto es muy importante y es positivo para el futuro del Perú. Gran mensaje, doctor Blume. Muchísimas gracias. Gracias por estar a aquí usted por la invitación. con nosotros, muy amable, analizando ese tema tan importante, un hecho histórico, y lo decimos así en este adelanto de sentencia, porque el 4 de diciembre se va a dar la lectura completa en su totalidad y luego esta situación va a tener que ser confirmada en una segunda instancia, pero ya de por sí ya se hizo una decisión. Vamos nosotros a seguir seguramente analizando esa situación de Pedro Castillo, que ha tenido una sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Regresamos.